Buenos días, mi grupo va a hablar del tema de inflamación crónica. Está conformado por Álvaro Churqui, Rodney Rodríguez, Ana Rocío Vargas, Juliana Bonschotler y mi persona Mónica Cosío. El orden de nuestra exposición es el siguiente. Primero vamos a hablar de las características y las causas, después de la morfología, los signos y los síntomas, los macrófagos, los linfocitos, la inflamación granulomatosa, la inflamación serosa, posteriormente la inflamación fibrinosa, supurativa, la pseudomembranosa y para terminar vamos a hablar de la ulceración. Posterior a eso vamos a ver un pequeño video de una persona que vive con inflamación crónica intestinal. Pero para empezar, definamos qué es la inflamación crónica. La inflamación crónica es una inflamación que persiste y es prolongada y se genera cuando la inflamación aguda no es resuelta ante la presencia de agentes tóxicos como reacción de hipersensibilidad. También se presenta como parte de la patogenia de ciertas enfermedades como el Parkinson. Vamos a comenzar con las características de la inflamación crónica. Nos dice que es una respuesta de duración prolongada de semanas o meses. En este periodo coexiste la inflamación, las lesiones tisulares y los intentos de reparación de una combinación variable puede aparecer tras una inflamación aguda o inflamación crónica puede comenzar de una manera insidiosa. También la proliferación de fibroblastos y células endoteliales. Y se preguntarán, ¿cuáles son las causas? Pues las causas van a ser la inflamación aguda no resuelta, infecciones persistentes, exposición continua o estímulos nocivos exógenos, cuerpos extraños, enfermedades autoinmunes, rechazo de trasplante o también enfermedades de orígenes desconocidos. Nos vamos con la morfología. Va a haber infiltración de células mononucleadas como los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, que estas van a ser las principales células de la inflamación crónica. Va a haber reparación que implica la proliferación de vasos nuevos o también llamado angiogénesis. Génesis se conoce como el origen del todo. Y fibrosis. Transformación de células mononucleares en epiteloides. A diferencia de la inflamación aguda, se va a manifestar a través de cambios vasculares, edema e infiltración predominante de neutrófilos. Bien, continuando con lo que viene a ser la exposición, les voy a hablar acerca de los signos y síntomas y el papel de los linfocitos y macrófagos en la inflamación crónica. Bien, para empezar, nuestro paciente va a llegar a presentar lo que conocemos como taquicardia y taquipnea, que son los números elevados de lo que viene a ser, por ejemplo, la taquicardia, sería el número elevado de latidos por minuto, y la taquipnea, un número elevado de respiraciones por minuto en nuestro paciente. Nuestro paciente se va a referir fatiga constante con posible fiebre, sudoración y escalofríos. Cabe recalcar que esto puede variar en los pacientes, pero son las más representativas. También se menciona que se puede llegar a derivar a una anorexia y una fatiga con presencia de insomnio. Continuando con el papel de los macrófagos en la inflamación crónica, podemos mencionar que estos llegan a presentar o actuar, perdón, en la respuesta humoral y celular, participando activamente de la inflamación y la reparación. Podemos encontrarlos ¿cómo se le diría? Podemos encontrarlos en localizaciones específicas conformando en sí el sistema mononuclear fagocítico. Estas llegan a ser las más dominantes en las primeras 48 horas de evolución, también presentando dos mecanismos fundamentales de activación, tales como la vía clásica, como la conocemos, y la vía alternativa. Estos llegan a llegan a secretar mediadoras de inflamación, también conocidos como las citocinas,
y también son los que presentan los antígenos a los linfocitos T para que estos lleguen a identificar y erradicar dichos antígenos. Cabe recalcar que las actividades de los macrófagos explican, por ejemplo, cómo la destrucción tisular es un paso importante en lo que viene a ser la destrucción tisular es un paso importante en la reparación tisular. En cuanto a los linfocitos tienen como principal función actuar como un mediador en la inmunidad adaptativa. Estos llegan a presentarse en inflamaciones autoinmunes, o bueno, en inflamaciones persistentes y graves, pero también de igual forma en inflamaciones autoinmunes y enfermedades con hipersensibilidad. Estos llegan a presentarse en 3 subgrupos, tales como el TH1, TH2 y el TH17, que los estoy mostrando ahora en pantalla, que tienen como función secretar diferentes tipos de citocinas para derivar e inducir a diferentes tipos de inflamación. También algo que llega a pasar en esto, con los linfocitos en sí, son que estos llegan a acumularse en algunos casos, formando estructuras denominadas órganos linfoides terciarios. Eso sería todo en cuanto a linfocitos macrófagos. Muchas gracias. La inflamación granulomatosa. Este es un tipo de inflamación crónica que se caracteriza por la acumulación de macrófagos, células gigantes, que son la fusión de macrófagos y linfocitos T. Estos en ocasiones pueden estar asociados a una necrosis central, como se observa aquí en el dibujo. Bueno, la formación de los granulomas es un intento de la célula de contener a un agente difícil de erradicar. Se da por la activación de linfocitos T que conduce a la activación de macrófagos posteriormente. Según su patogenia, existen 2 tipos de granulomas, los granulomas de cuerpo extraño y los granulomas inmunitarios. Los granulomas de cuerpo extraño, como bien su nombre lo dice, se deben a la presencia de cuerpos extraños inertes y se caracteriza por la ausencia de una reacción inmunitaria. Por ejemplo, en el caso de suturar una herida, si este es demasiado grande, puede llegar a impedir la fagocitosis de un macrófago que llega a afectar la estimulación de una respuesta inmunitaria. En el caso del granuloma de cuerpo extraño, se llega a identificar este material o cuerpo extraño en el centro del granuloma. Ahora vamos a hablar de los granulomas inmunitarios. Estos son causados por agentes incapaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente. Estos están mediados por linfocitos T. Es una respuesta, se llega a formar un granuloma inmunitario cuando el agente causal es persistente y es difícil de erradicar. Los macrófagos activan los linfocitos T para producir citocinas que activan a otros linfocitos T, lo que da lugar a la perpetuación de la respuesta. La inflamación serosa. Esta se caracteriza por la exudación de un líquido. Este líquido es parecido al suero, es acelular y es pobre en proteínas. Es causado por infecciones bacterianas o virales o quemaduras. Vamos a observar la imagen, aquí una quemadura, aquí una infección por herpes, y aquí se puede observar un derrame pleural en el pulmón. Mira. La inflamación fibrinosa se caracteriza por un exudado rico en fibrinógeno que por acción enzimática se convierte en fibrina, que es depositada en el lugar de la lesión y aparece como una trama de fibrillas y a veces un coágulo. Si hay resolución normal, la fibrina es eliminada por fibrinólisis y los restos celulares necróticos por macrófagos. Pero si no es eliminada, prolifera el tejido conjuntivo y da paso a la cicatrización. Se puede ver este tipo de inflamación en los alvéolos pulmonares en una neumonía. La inflamación supurativa se refiere a unas grandes cantidades de pus que se constituye por neutrófilos, restos necróticos y edema, cuya distribución es local o difusa
y se da por 3 formas: absceso, flemón y empiema. Los abscesos son acumulaciones localizadas de tejido inflamado, purulento, y se debe a implantación profunda de bacterias y están organizados con una región central de leucocitos y células tisulares necróticas rodeada por neutrófilos y externamente por una región con proliferación vascular de fibroblastos y parénquima. Si no se cura, queda rodeado por una cápsula de tejido conectivo que evita su diseminación. El flemón es una inflamación que se establece y difunde por el tejido conjuntivo que separa los órganos y tejidos. Un ejemplo es la celulitis, cuando afecta el tejido celular subcutáneo. Y el empiema es una gran cantidad de pus en una cavidad anatómica previamente existente, como el útero. Un ejemplo de absceso sería el acné grave y... ¿Qué son las úlceras? Las úlceras es un defecto en la superficie de un tejido o un órgano. Esto está inducido por el desprendimiento de tejido necrótico. También se produce por necrosis tisular o inflamación, ya sea aguda o crónica, cerca de la zona. La zona donde mayormente vamos a encontrar estas úlceras, o también llamadas llagas, va a ser en la mucosa de la boca, en el estómago, intestinos o vías geniturinarias. También vamos a poder encontrarlo en la piel o en el tejido subcutáneo. Una de las localizaciones más comunes, como ya lo mencionamos, es en el estómago, donde esa clase de úlceras se va a llamar úlceras pépticas, donde en una fase aguda va a existir infiltración de células polimorfonucleares y una dilatación en la zona. Y en una fase crónica va a existir proliferación de fibroblastos, cicatrización y un acúmulo de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Otra localización bastante común es en el colon, como podemos observar aquí, en el colon descendente, para ser más específicos. Esta clase de úlceras va a tener el nombre de colitis ulcerosa, donde la causa común ya no va a ser una necrosis tisular o una inflamación cerca de la zona, sino va a ser el mal funcionamiento del sistema inmunitario. Como podemos observar aquí más de cerca, este es un colon totalmente sano, pero por el otro lado acá tenemos un colon con las llagas. ¿Pero por qué se produce eso? Como mencionamos, es por el sistema inmunitario y su mal funcionamiento, que al intentar combatir una bacteria va a tener un funcionamiento anormal, que el sistema inmunitario va a atacar a las propias células sanas y va a causar, como conocemos, una colitis ulcerosa. ¿Qué es una inflamación pseudomembranosa? Una inflamación pseudomembranosa es un derivado de la ulcerosa y esta rápidamente induce a una necrosis tisular. ¿Qué es una pseudomembrana? Empezaremos por ahí. Una pseudomembrana está formada por fibrina, tejido necrótico y leucocitos inflamados. Acá podemos observar cómo se produce una inflamación pseudomembranosa. Acá, en primera instancia, vamos a poder observar enzimas hidrolíticas que van a intentar defender la zona. Y acá vamos a poder observar a toxinas, como las toxinas A y B, que van a inducir a la necrosis tisular, y a su vez esto va a inducir a una vasodilatación de la zona y a un reclutamiento de neutrófilos y macrófagos. Acá podemos observar por todo el daño que las células rápidamente van a sufrir una apoptosis celular. Todo lo de amarillo que podemos observar aquí, eso es fibrina, y lo que está al borde es una pseudomembrana que rápidamente se va a ir formando. En los siguientes videos vamos a poder observar qué es y cómo se vive con una inflamación intestinal. Muchas gracias. Soy Pablo, tengo la enfermedad de Crohn y tengo 28 años. Me llamo Abel, tengo 32 años. Estoy diagnosticado de colitis ulcerosa. Los síntomas que más se conocen y los más evidentes son diarrea, vómitos, dolores intestinales.
Un brote en una enfermedad inflamatoria intestinal, digamos que es una recaída o es un periodo en el que la enfermedad está más activa. Tienes ganas de ir al baño y en 10 segundos tienes que ir al baño y no te da tiempo, ¿no? Hasta que no ven que es grave y que pierdes un montón de kilos y tienes grandes problemas, no dieron con lo que era realmente. Cuando me diagnosticaron y me dijeron que era una enfermedad crónica, en principio me dio mucho miedo, ¿no? Creo que a nadie le gusta que te digan tienes una enfermedad y además para toda la vida. Sin el apoyo de mis padres, de mi hermano y de los más cercanos hubiese sido imposible. Que bueno, al fin y al cabo, pues debido a todos estos momentos, ¿no? que me toca vivir, pues aprende a valorar la vida, aprende a disfrutar de las cosas cuando puedes hacerlas y es verdad que tus preocupaciones cambian. Bueno, me gustaría que la sociedad se parase un minuto a escuchar, que supieran los síntomas que tenemos y que se pusieran un poco en nuestro lugar. En España, más de 150.000 pacientes sufren enfermedad inflamatoria intestinal. Una enfermedad inflamatoria de carácter crónico que afecta al aparato digestivo provocando lesiones de distinta gravedad.